Bienvenidos acá nuevamente para que podamos seguir intercambiando información para hacer prevención por convicción. Hoy les traigo un invitado del todo especial. Se llama Yaniel Torres. Yo lo sigo en LinkedIn, lo sigo en Instagram y gracias a su disponibilidad, hoy pudimos, después de una semana de estar intercambiando mensajes, pudimos concretar una cita para que ustedes puedan escuchar de primera mano, desde la fuente. Yo quería publicar el artículo que él nos compartió, pero adicional a eso, yo dije, no, es mejor que lo conozcan directamente, conozcan al autor del artículo, que conozcan a la fuente misma, no solamente leerlo en las revistas, leerlo en los posts de LinkedIn, sino profundizar más con el autor directamente. Daniel es un académico, un PhD, tiene muchos galones, muchas insignias. Daniel, mejor preséntate tú antes que yo lea toda esa hoja de vida larga que tienes tú. Hola Pablo, muchas gracias por la invitación a conversar contigo de manera distendida sobre este artículo que me invitaste también a publicar. Eh, bueno, en términos de mi presentación, yo voy a tratar de ser breve. Soy ingeniero industrial de formación, graduado de la Universidad Tecnológica de La Habana ya hace ya unos cuantos años. Posteriormente, hace 14 años me instalo en Canadá, donde viví, trabajé, estudié y también enseñé durante muchos años, prácticamente 12 años. Allá estudio una maestría en seguridad y salud en el trabajo. Me hago miembro del Colegio de Ingenieros de Quebec. Estuve en Montreal, donde se habla francés. Y trabajé muchos años como consultor en las ramas de seguridad industrial y seguridad también de temas que tienen que ver con control de energías peligrosas, el bloqueo y etiquetado, riesgos eléctricos, seguridad de máquinas, toda la parte quizás ingeniería. Y también hice mucha consultoría en temas de ergonomía. Tuve mucha vinculación con la Escuela de Tecnología Superior de Montreal, de donde soy graduado en la maestría y el doctorado, ya que regreso en un momento determinado a la academia a hacer un doctorado en error humano. Lo hice en la industria aeronáutica de Canadá para entender los factores que influyen en el error humano, en el ensamblaje de motores de avión, que es una tarea extremadamente crítica, como todos sabemos. Como todos aquellos que toman un avión, siempre están pensando, bueno, ¿y quién le dio mantenimiento? ¿Y quién fue el que si no se le olvidó un tornillo? Bueno, yo trabajé para eso. Entonces, en esencia, tengo digamos, como formación, una parte más de ergonomía, porque mi primera maestría que hice en Cuba tiene una línea de biomecánica, de manejo manual de carga, y ya mi segunda maestría y doctorado tienen que ver con más seguridad y salud del trabajo de manera más amplia y más específicamente en el doctorado lo que tiene que ver con factores humanos y organizativos. Soy profesor de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia, donde me instalo desde principios del 2022, un concurso público, una oportunidad que se abrió de salir del frío y de la nieve de Canadá, instalarme en un lugar donde hay un clima maravilloso y una cultura también muy La buena. ciudad de la eterna primavera. Pasaste del Exacto, invierno del ártico a la ciudad invierno de de eterna primavera. pasé a tener que paliar nieve y la oscuridad también que hay en invierno, porque los días se acortan muchísimo en invierno. Ya a las 3:30, 4 de la tarde es completamente de noche. Es una cosa realmente increíble a estar por acá. Bueno, y también a aportar y a colaborar a América Latina, ¿no? Estamos también trayendo conocimientos del primer mundo, digamos, pero para hacer avanzar la seguridad, la salud y los factores humanos y la economía en América Latina. Entonces, soy profesor de seguridad y salud del trabajo, enseño un curso de seguridad industrial, enseño un curso de temas de gestión de la fatiga y horarios de trabajo por turno, otro curso que tiene que ver con el error humano. Y bueno, ahí trabajamos diversas temáticas. Tenemos una especialización en SST, una maestría en SST y una especialización en ergonomía en la Universidad de Antioquia. Es probablemente, digamos, la masa crítica más grande de investigadores y profesores en seguridad y ergonomía
que haya en alguna universidad en Colombia y probablemente en América Latina. Hay otros programas específicos de economía consolidados, otros de seguridad, pero que se trabaje de manera conjunta, somos probablemente el único y el más consolidado. Entonces, eso es brevemente en mi presentación. He trabajado, como te decía, temas de error humano, de fatiga, de horarios de trabajo por turno, de carga de trabajo mental, complejidad de tareas y, bueno, diversos otros temas, incluyendo, por ejemplo, los exoesqueletos industriales, que hicimos una publicación recientemente y estamos investigando, que eso tiene que ver más con la parte física, pero una tecnología que está ya a las puertas aquí en América Latina y que no se analiza a veces con toda la profundidad que lleva. Muy bien, sí, por eso le decía que si me ponía a leer tu hoja de vida, se nos iba aquí toda la mañana. Qué gusto, Daniel, que pudimos concretar esta cita y que pudimos ahora compartir con la comunidad que no solamente le gusta leer, sino también escuchar de la fuente del autor ese artículo sobre la fatiga y los trabajos de turno. Tuvo mucho interés precisamente porque en la mayoría de las empresas el problema con el trabajador es que cuando hacemos el análisis de causas, el error que cometió es porque estaba fatigado, tuvo un microsueño, tuvo un, tenía algún tipo de problema asociado a la causa raíz de la fatiga. Entonces, quisimos buscar a un experto y qué tal que tú te dedicas y me dices que tienes una cátedra especial para eso, fatiga y turnos en la universidad. ¿Das esta clase, no solo como curso? Sí, sí, nosotros tenemos en la especialización en ergonomía eh, una línea, algunos cursos que tienen que ver con la parte de factores humanos y organizacionales. Porque históricamente en América Latina la economía se ha trabajado sobre todo desde el punto de vista físico, los aspectos de antropometría, biomecánica, trastornos musculoesqueléticos. La razón es porque estas enfermedades profesionales son muy prevalecientes, o sea, hay una razón que está ahí. Y tiene que ver también con un manejo quizás más médico de estos trastornos musculoesqueléticos vinculado con la ergonomía, que es quien ofrece la solución a estas problemáticas. Sin embargo, la ergonomía es mucho más que trastornos musculoesqueléticos de origen laboral e incluye otros elementos que son conocidos comúnmente a veces como factores humanos y organizacionales, porque la economía tiene tres grandes ramas: la economía física, la economía cognitiva, que tiene que ver con los procesos mentales, ahí los errores humanos son fundamentales, y la ergonomía organizacional. Dentro de la ergonomía organizacional se incluyen, por ejemplo, las temáticas de los horarios de trabajo, del trabajo en equipo, de la comunicación, y evidentemente los horarios de trabajo son uno de los elementos que influyen con gran, digamos, impacto en la temática de la fatiga y el error humano. O sea, es correcto, yo enseño un curso que se llama Fatiga, Gestión de Fatiga y Horarios de Trabajo por Turno. Probablemente es uno de Qué los bien. pocos o el único curso de esa naturaleza que se enseña en un programa de economía o seguridad y trabajo en América Latina, porque no es un tema comúnmente abordado, lamentablemente, dentro de la economía. Y ahí el profesor Jordán Rodríguez, que es quien coordina la especialización, ha tenido un liderazgo fundamental, que él ha estado muy pendiente de abrir, evidentemente, este programa a estas temáticas que son fundamentales. También desde el punto de vista, por ejemplo, del error, de metodologías de análisis de error. Yo enseño un curso donde mostramos a los estudiantes cómo hacer análisis de errores humanos. No, no dejarlo en la teoría, no dejarlo en algo que a veces se convierte que las personas no entienden, no tienen herramientas. Nosotros siempre tratamos de darle herramientas. Entonces, sí, es correcto que yo trabajo esos temas desde y lo enseño también. Genial. Entonces, mira, te comentaba que la mayoría de el interés que hubo en este artículo es porque la gente en su empresa, ¿sí? La mayoría de los accidentes es fatiga, somnolencia, mentes y ojos no en la tarea, el tema de distracción, prisa o apuro, esos estados que te llevan al error humano. Entonces, hablemos de fatiga, que es como que el principal dolor que tenemos por ejemplo, en los conductores o
en puestos de trabajo donde se requiere mucha concentración y tú que eres experto, a ver si nos ayudas a llevarnos herramientas para que esa investigación de accidente que llegó y llegó al tema de fatiga, después lo que terminan haciendo en la solución como acción correctiva es una capacitación, imagínate. No, no, eso no es suficiente. O sea, la capacitación, incluso hay que recordar la jerarquía de control, de medidas de control de riesgo, y la capacitación nunca está dentro de las primeras medidas que se deben tomar. Entre comillas, son un poco las más fáciles. Y tú le puedes dar a los trabajadores alguna formación sobre temas de higiene del sueño. Es importante también considerarlo porque hay un elemento personal de los hábitos de vida que tienen las personas fuera del trabajo que también influye. Un trabajador que se acostó a las 2 de la mañana en Facebook publicando, en Instagram o viendo qué sé yo qué cosa, La serie llega de al otro Netflix, día maratoneando. una serie de Netflix, evidentemente puede llegar al otro día con unos niveles de fatiga y de somnolencia muy elevados, que nada tienen que ver con el diseño del trabajo, de la tarea, ni de los turnos, muchas veces simplemente, y por eso es que es importante que los trabajadores tomen también conciencia, y es importante realizar formaciones que vayan encaminadas a lo que se le conoce como higiene del sueño, o sea, aquellas prácticas adecuadas que se deben realizar los trabajadores fuera de su horario de trabajo. Cuando tú hablabas de estos factores que se encuentran cuando se hacen los análisis, eso es lo que se le denomina en todo lo que es la parte de factores humanos y organizacionales como precursores de error. O sea, la fatiga es uno de los principales precursores de error. De conjunto con mencionadas, por ejemplo, la presión de tiempo. La presión de tiempo es otro de los grandes precursores de error y no solamente de error, también de violaciones. Recuerden que dentro de los actos inseguros de los trabajadores hay dos grandes categorías, dos familias, una son los errores humanos y otras son las violaciones. Muchas veces los precursores de error también son precursores de violaciones. La presión de tiempo es un ejemplo muy concreto porque ya puede inducir errores o puede inducir que los trabajadores también salten determinados pasos para economizar tiempo y concentrarse en lograr el objetivo de la tarea, obviando muchas veces los elementos de seguridad. O sea, los aspectos de seguridad. Entonces, estos precursores de errores hay que controlarlos, hay que, digamos, atenuarlos, hay que tener una gestión adecuada y uno de ellos, como ya hemos mencionado, de una gran importancia es la fatiga. Es importante destacar, Pablo, que la fatiga afecta el desempeño de los trabajadores y puede provocar, como mismo ya tú lo mencionas, accidentes en diversos sectores. Cuando hablamos de seguridad en el trabajo, hablamos muchas veces de accidentes laborales o de accidentes también industriales, que hay una pequeña diferencia. Los accidentes laborales muchas veces implican fundamentalmente al trabajador, una caída, un trabajador que hace una caída de altura a partir de un andamio en el sector de la construcción. Muchas veces, sin embargo, cuando hablamos de accidentes industriales, tienen que ver con estos accidentes que son más catastróficos, que ocurren en industria de alto riesgo, sector nuclear, la petroquímica, plataformas petroleras. Son accidentes que se conocen más como industriales, de industria de alto riesgo, mientras que los accidentes laborales, bueno, son aquellos que ocurren casi todos los días o todos los días en gran número en diferentes sectores que no necesariamente son críticos para la seguridad. Entonces, la fatiga tiene un elemento ahí de influencia en estos accidentes, tanto laborales como industriales, y también en el sector de la salud. Si bien nosotros desde la SST no lo cubrimos, sí es importante destacar que en el sector de la salud muchos errores quirúrgicos, errores de medicación, errores médicos de manera global tienen como origen la fatiga. Y en los sectores productivos como la manufactura, hay errores que ocasionan problemas de calidad, pero que evidentemente no son trabajados de la SST. Todo esto se debe, ¿por qué? Bueno, porque las personas que están fatigadas, los trabajadores fatigados, tienden muchas veces a enfocarse más en cumplir la tarea que en respetar, digamos, las normas de seguridad. Y también, evidentemente, disminuyen sus capacidades tanto físicas como cognitivas. Algo muy interesante que quizás los que nos están escuchando, los que nos están viendo, no conocen, muchos me imagino que sí, es que hay diversos ejemplos de accidentes, sobre todo industriales, que nos demuestran
que estos accidentes ocurren con mucha frecuencia en horarios de la noche y en horarios de la madrugada. Pasa con el accidente de Chernobyl, muy conocido, pero también con el Exxon Valdez, que era un supertanquero, un superpetrolero, que colisionó en las costas de Alaska, el accidente de la planta química de Bhopal, el de la plataforma petrolera de Deepwater Horizon, mucho más reciente. Todos estos accidentes tienen un denominador común y es que ocurrieron en horarios de la noche o de la madrugada. Y no es por gusto que eso ocurre en esos horarios. El Titanic. El Titanic también ocurrió en horarios de la noche y la madrugada. Claro, la fatiga, hay que entender que los accidentes son multicausales. No podemos decir que, bueno, es la fatiga y por el horario, los ritmos circadianos y punto. Hay un conjunto de elementos. Uno de esos elementos es el hecho de que simplemente por la noche hay más oscuridad, hay menos nivel de iluminación y eso hizo que la distancia a la cual se detectó el iceberg fuera mucho más digamos, pequeña que si hubiese sido de día. O sea, el hecho de que hubiese sido, si hubiese sido de día, ellos hubiesen visto el iceberg qué sé yo, 10 15 kilómetros, y como era por la noche, ellos usaban unos reflectores, unos faros que en esa época no tenían quizás mucha potencia, porque no eran LED con seguridad, y lo alcanzaron a ver 1 kilómetro o 2 kilómetros antes, y punto. No pudieron hacer la maniobra adecuadamente. Pero evidentemente el tema de la fatiga ahí es también clave, simplemente porque los seres humanos como organismos biológicos hemos evolucionado para estar activo, despierto en las horas del día donde hay un nivel de iluminación con la luz natural y en las horas de la noche nuestro cuerpo básicamente está diseñado evolutivamente, la evolución nos diseñó para estar descansando, para estar durmiendo. Cuando tenemos horarios de trabajo por turno, ya ahí comenzamos un poco a ir en contra de esos ciclos naturales del cuerpo y hay un esfuerzo importante que hay que hacer y evidentemente eso conlleva a que durante las horas de la noche los trabajadores tengan, por ejemplo, un estado de vigilia, el tema de la concentración y la atención se reducen considerablemente en los horarios de la noche. Sin embargo, Pablo, y esto es fundamental, lo ideal es no trabajar de noche. Esto sería lo ideal. En un mundo ideal no trabajaríamos de noche, no Ese sería estamos la diseñados. eliminación. Ese sería el control, Sí, sí. eliminación. Ese sería el control perfecto e ideal. Pero sabemos que muchos servicios, por razones económicas o por razones del mismo servicio, no se puede hacer. Porque yo le digo a muchos estudiantes míos, mira, eh, yo, digamos, tengo una urgencia en la casa y que ni Dios quiera y tengo, ya sea con mi bebé o con mi esposa, una situación médica en horario de la madrugada. Y yo llamo al hospital de los servicios de urgencia y me responde alguien que me dice que no me pueden atender o enviar la ambulancia porque a esa hora están durmiendo los choferes y los paramédicos. Porque según el ritmo circadiano y la ciencia, a esa hora es para dormir. Entonces, si bien yo coincido con eso y avalo que realmente la ciencia lo que dice es eso, evidentemente es una situación un poco paradójica porque se necesita que haya esos conductores de ambulancia, esos paramédicos que vengan a buscar a la persona que está en una situación de emergencia. Entonces, todo lo que es servicio de urgencia, ya sea servicios médicos, los bomberos, la policía, están obligados prácticamente a trabajar 24 horas del día, los 7 días a la semana y muchos otros servicios también. La electricidad, digamos que si nos levantamos por la noche y vamos al baño y no hay electricidad, nosotros no, nosotros queremos que ese servicio sea continuo, sea todo el tiempo. La electricidad, la extracción. 24 horas. Hay muchos servicios que trabajan 24 horas por razones de la necesidad y hay otros que por razones económicas también, evidentemente, por el uso del equipamiento que cuesta muchísimo Las y no se minas, por trata de ejemplo. las minas, por ejemplo, El sector oil trabajan and con gas. trabajan con equipamientos que son extremadamente costosos y cada minuto que esté parado el equipo cuesta. Entonces lo que se hace es que se trabaja en horarios por turnos. Se divide los 24 horas en 2 turnos de 12, 3 turnos de 8, o sea, hay varias configuraciones, se hacen rotaciones para optimizar el uso de la fuerza de trabajo y del equipo. Y esa optimización de los turnos debe responder a principios fundamentales, porque como te decía, lo ideal es no trabajar por la noche. Es eliminación. Pero no es posible. Entonces toca que sustituir. No es posible. Entonces tú lo que tienes que decir es, bueno, ya que tengo que trabajar por la noche, ¿cómo lo hago de la mejor manera? Entonces son medidas más bien de tipo un poco administrativa, de tipo de gestión.
donde tú dices, vamos a gestionar los horarios de trabajo por turno de manera a que se reduzca lo más posible la acumulación de fatiga y el riesgo o la probabilidad de error también se disminuya. Eso es lo que se hace. Y eso en base a estudios y en base también a metodologías e indicadores que existen para optimizar la configuración de los horarios de trabajo por turno. Entonces, esa es más o menos una idea fundamental en ese sentido. Entonces, como no se puede eliminar, no se puede sustituir, tampoco se puede usar controles de ingeniería en estos casos. Bueno, directamente con la fuerza laboral lo que se hacen son controles Administrativo. fundamentalmente administrativos, pero uno puede, recuerden que no es, la garantía de control no es un control u el otro. O sea, aquí no La estamos suma, hablando, podemos pueden sumar. ser varios controles. De hecho, Bueno, lo ideal es poder digamos, gestionar un riesgo a partir de la utilización de varios controles. Entonces, claro que se pueden poner controles ingenieriles a través del diseño de determinados elementos que sean, como se le llama en inglés, error proof, para que sean a prueba de error, partiendo del hecho de que, bueno, si tú tienes trabajadores, yo pues tú pensé que iba a sabes que decir, pensé que ibas a decir foolproof. sí. No, hay determinados acercamiento a esto y uno es lo que se conoce simplemente como diseño a prueba de error. Básicamente que tú sabes que en determinados horarios tus trabajadores están sometidos a un nivel de fatiga o atención y concentración que pueden estar deteriorados y bueno, tú haces por ejemplo la redundancia humana. Redundancia humana, ¿qué cosa es? Que bueno, que haya una doble verificación de un proceso o de una tarea. Redundancia humano-máquina. Quiere decir que, bueno, tú haces una verificación con los humanos, una inspección visual, pero también puedes tener otro tipo de inspección que sea ya automatizada. Entonces, eso lo que nos hace es que si se comete el error, bueno, que se pueda capturar. Pero eso no es siempre posible implementarlo en todos los ámbitos. Entonces, evidentemente, hay un grupo de medidas que dependen mucho del análisis específico de la tarea y el contexto. Entonces, no te estoy hablando ahora de manera general para todos los De sectores. Pues si acuerdo. tú me dices, Daniel, vamos a hacer un análisis de fatiga y de error en una plataforma petrolera para una actividad específica. Ya ahí hay que hacer un análisis de la tarea específico y las medidas de control, evidentemente, las organizativas con respecto a los horarios de trabajo funcionan en todos los sectores, pero también pueden ir complementadas con medidas específicas y concretas a la actividad o la tarea que se está realizando. Yo pienso que eso es fundamental y es muy bueno cuestionamientos que tú haces con respecto, bueno, a qué tipo de medidas podemos utilizar. Podemos utilizar diversas medidas en dependencia del contexto, pero de manera global, digamos, la fatiga desde el punto de vista de la cronobiología, quiere decir, de los tiempos y cómo afecta el estado de concentración y atención y ese tipo de estados en el cuerpo humano, se debe fundamentalmente abordar desde el punto de vista organizacional, de la economía organizacional que tiene que ver con la gestión de los horarios, los tiempos de trabajo, los tiempos de descanso, las horas de comienzo y de finalización del turno, la duración del turno, evidentemente, mientras más largo sea el turno, hay un mayor efecto desde el punto de vista de la fatiga y la somnolencia. Muy bien. Por ejemplo, en el caso de, tú decías, puedo hacerlo o dos turnos de 12 o tres turnos de 8. Me imagino que en el de 12 es más complicado. Bueno, esto no es una ciencia exacta como la física nuclear y evidentemente trabajar más tiempo acumulas más fatiga. Eso es algo, si yo trabajo 8 horas o trabajo 10, 12 o 16, es algo que todos entendemos que mientras más horas uno trabaje, hay más acumulación de fatiga. Pero también hay otros factores que deben considerarse. Y es el hecho que, por ejemplo, el número de rotaciones entre los turnos también se incrementa si se disminuye la duración del turno. Y ahí también pueden haber errores. Eh, un ejemplo quizás que todos podemos entender, digamos que tenemos personal de enfermería, vamos a tomar personal de enfermería en turnos de 12 horas o en turnos de 8 horas. Cuando son turnos de 12 horas, que son un poco más largos que los de 8, evidentemente hay una mayor acumulación de fatiga al principio porque hay 4 horas más de trabajo. Pero también está el hecho de que hay solamente dos cambios de turno.
O sea, hay dos equipos de trabajo solamente que tienen que cambiar. Y se ha demostrado que en estas transiciones, en estos cambios de turno, hay información que debe pasarse de un turno al otro. Entonces, a veces hay errores de comunicación. En una plataforma petrolera, por ejemplo, están haciendo o en Chernobyl. De hecho, creo que en Deepwater, tanto en Deepwater Horizon como en Chernobyl, hubo también el tema de que habían cambios de turno. Entró un equipo y salía otro equipo y no hubo una transmisión de información adecuada. Entonces hubo errores también a ese nivel. Claro, cuando tú tienes tres veces ese cambio durante el día, hay más probabilidad de que haya un error de comunicación. Ahora, eso depende del contexto. Entonces, no es una fórmula así de decir, bueno, tres turnos de 8 horas, desde el punto de vista para el cuerpo humano, claro, es mejor, pero también hay cuestiones también organizativas, porque si tú tienes un grupo de trabajadores que están en una plataforma petrolera durante 15 o 20 días, o están en una mina como en Canadá, que se hace mucho fly in, fly out, quiere decir que se envían los trabajadores por vuelo y quedan en un campamento durante un grupo de días. Bueno, ellos no están yendo todos los días a tu casa, entonces quizás el turno de 12 horas, desde el punto de vista organizativo, tiene una mayor ventaja. Lo que sucede es que el turno de 12 horas brinda un menor margen de maniobra, porque ya trabajar horas extras, 13, 14, 15 horas, ya sí te pone en una situación un poco más crítica, mientras que el turno de 8 horas te permite, digamos, un día que un trabajador se enfermó, que el trabajador que está trabajando cura 2, 3, 4 horas más. Pienso que eso se debe destacar. Pero tampoco hay que ver ni tomarle miedo a un turno de 12 horas. Ya cuando son turnos establecidos de 16 horas, formalmente establecidos, ya hay cuestionamientos importantes porque yo no sé si sabías, pero hay un estudio que se hizo, que incluso se publicó en una revista muy famosa, en Nature o en Science, de un profesor australiano, se llama Drew Dawson, que hizo una comparación de cuál es el efecto en el desempeño de las personas de estar largas horas despierto versus tomar alcohol. Y él demostró que a partir de 17, 18 horas que una persona está despierto, y eso quiere decir, si sacamos el cálculo, si te despiertas a las 8 de la mañana y estás trabajando a las 2, 3 de la mañana del otro día, ya empiezas a acercarte a esas 15, 16 horas, tu desempeño cognitivo, tu nivel de respuesta psicomotora en términos de tiempo de reacción es similar a una persona que haya consumido alcohol y que si la policía lo detiene en un país como Canadá o en Occidente o Estados Unidos, va preso, va decomisado el carro. Como Quiere estuviera decir borracho. que es como si estuviese borracho, Estar es como si trasnochado, estuviese el borracho. no dormir es como estar borracho. Estar trasnochado, no dormir adecuadamente es como estar borracho. Eso es algo que yo creo que es un símil extremadamente importante para que se considere en los contextos de trabajo por los supervisores, Daniel, por los gestionarios. imagínate ahora nosotros en nuestro contexto, nuestros contextos latinos, que el trabajador trasnocha y aparte toma licor, las dos cosas. Claro, eso es Una una bomba. fórmula para, claro, hay temas de hábitos personales mezclados con el hecho de que el diseño quizá de los turnos y los horarios no considera que esos trabajadores cuando se trabajan más allá de un límite, su desempeño disminuye. Yo también quiero llamar la atención que más allá de la parte de la accidentalidad, que es la más clara y evidente, como ingeniero industrial hay un tema de productividad del trabajo. Y es que esas horas extras que se trabajan más allá de las 8 de las 12 horas, las 14, las 15, 16, 17 horas que un trabajador está laborando, esas horas el trabajador no es igual de productivo. Muchas veces se le tiene que pagar más, unas primas, en algunos casos, en otros no. Se les pagan unas primas por tiempo extra y ese tiempo extra, ese trabajador no está productivo como si estuviese trabajando 8 horas normales. Entonces, a veces no se piensa en eso, pero en términos de calidad, en términos de la eficiencia del proceso, no es adecuado. Y en términos del incremento de la enorme la probabilidad de que haya un accidente o ocurra un incidente, también no se justifica. O sea, la mayoría de los casos muchas veces no se justifica sobrepasar los límites las capacidades desde el punto de vista fisiológico de los trabajadores, porque estar fatigado, como tú bien decías, es equivalente a estar un poco como borracho, sobre todo en términos de somnolencia,
pero también disminuye las capacidades físicas, disminuye las capacidades cognitivas de ese trabajador. Ese trabajador, su precisión psicomotora cuando está apretando un tornillo, su fuerza no es la misma cuando lleva muchas horas trabajando. Y evidentemente su nivel de concentración, su nivel de atención, su respuesta en términos de tiempo de reacción. Si ocurre una urgencia, una emergencia, una alarma, muchas veces el trabajador está tan fatigado que no la detecta en el tiempo adecuado. Claro, depende si es una alarma sonora, si es una alarma visual, si es visual y sonora. O sea, hay muchas medidas desde el Variables. punto de vista de ingeniería, porque ese diseño de la alarma también es de ingeniería, para lograr que ese trabajador realmente vea, escuche la alarma y se despierte si se nos quedó dormido, si es un trabajador que está supervisando algunas pantallas o algo por el estilo. Sí, a eso hay que sumarle los hábitos de consumo de alcohol y droga, hay que sumarle los hábitos de tiempo de los trabajadores que muchas veces no aprovechan adecuadamente el tiempo de descanso para realmente descansar. Entonces se va acumulando fatiga día tras día, porque la fatiga no solamente en el turno, la fatiga se acumula a través de los turnos. Si no se descansa adecuadamente, si los turnos no son muy largos y no dejan tiempo para el descanso, si no hay pausas dentro del turno adecuado, te puedes encontrar de que después de una semana el trabajador está en una situación bastante crítica. Bueno, y Daniel, y como te decía, la mayoría de las acciones que tú ves en los planes de intervención cuando se detectó que uno de los precursores del error que ocasionó el accidente fue la fatiga. Entonces lo que yo he visto normalmente es que hacen una capacitación de higiene del sueño, hábitos saludables y etcétera. Que aparte de la capacitación, como tú mencionas que sí, sí es un factor que puede coayudar por el tema de los hábitos, pero aparte de la capacitación, ¿qué más se puede hacer si el turno no lo puedo modificar? Si sí o sí tengo que hacer mantener la misma situación que generó este error, ¿qué me puedes recomendar? Hay tres campos de acción con respecto a la fatiga, porque la fatiga tiene tres orígenes. Uno es la carga de trabajo física. La fatiga en general, mientras más trabaja el trabajo físicamente, alguien que trabaja en un almacén, 8, 9, 10 horas al día cargando cajas, cargando sacos en lo que le llaman shipping, o sea, la preparación de pedidos para los clientes, evidentemente la carga de trabajo, qué cantidad de trabajo físicamente hablando tenga, eso hace que el trabajador esté fatigado. Y ese es un tipo de fatiga que tiene un origen físico. Todos entendemos, aquellos que hemos, digamos, que nos gusta correr como a mí, el día que yo corro medio maratón, ese día yo estoy extremadamente fatigado y el origen de esa fatiga es físico, simplemente que estuve 2 horas corriendo, corrí 21 kilómetros y el cuerpo me dice, oye, ya estás agotado, estás físicamente limitado. Entonces, hay un origen de la fatiga que es físico y eso también se debe analizar, la carga de trabajo físico. Hay otro origen de la fatiga que es la fatiga mental y tiene que ver sobre todo en tareas que son que demandan cierta exigencia en términos de concentración, de toma de decisión, de atención. Eh, digamos, un día, eso lo podemos entender, quizás todos los que hemos pasado algún examen para certificarnos, algún examen de inglés de esto para certificarnos, eh, y nos preparamos durante un mes para el examen, y ese examen dura 3 4 horas, comenzamos a las 8 de la mañana y terminamos, digamos, a mediodía. Ese día estuvimos relajados, estuvimos sentados realizando el examen, pero después que salimos de ese examen también tenemos una sensación de fatiga, estamos agotados. Ese es un tipo de fatiga que es mental, que tiene un origen en procesos mentales. Y hay un tercer tipo de fatiga que es la que más con frecuencia se habla y que es la que hemos, digamos, abordado desde cierto, de alguna manera hasta ahora, que es la fatiga que tiene que ver con elementos cronobiológicos. Ok. Crono viene de tiempo, Cronos viene del dios griego Cronos, que era el dios del tiempo. Entonces, crono biológico viene de los efectos que tiene el tiempo en la biología, no solamente de los humanos, de todos los organismos, pero bueno, estamos hablando sobre todo de los humanos. Y ahí es donde entra el tema de los horarios de trabajo, de los tiempos de descanso, digamos, del tiempo que dura el turno de trabajo.
de cuántos turnos seguidos. ¿Trabajas siempre de noche o trabajas 2 turnos de día, 2 turnos de tarde y 2 turnos de noche? ¿Cuándo es los descansos? ¿Trabajas 10 turnos seguidos y descansas o trabajas 5 y descansas? Entonces, esa configuración de los turnos se puede intervenir sin cambiar grandemente la cantidad de horas totales que trabaja un trabajador en una semana. Simplemente cómo tú vas a configurarlo, dónde vas a poner el descanso, eso se debe hacer. Entonces, como ves, hay tres grandes esferas de actuación. Hay que analizar si la carga de trabajo desde el punto de vista de la economía es muy grande y adecuarla a los límites de los individuos que trabajan. Hay que ver el tema de la carga de trabajo mental también, es fundamental. Pero digamos que eh, el curso que yo imparto es sobre todo vinculado a la gestión integral de la fatiga y de los horarios de trabajo por turnos. Trabajamos más los aspectos cronobiológicos, que hay mucho desconocimiento. Los supervisores no saben, más o menos los turnos los van poniendo según ellos entiendan o a veces, y esta es la parte, Pablo, súper interesante, a veces según le convenga a los trabajadores. A veces se llega a negociar y se dice, mira, vas a trabajar 5 turnos, 20 horas diarias, ponerte una exageración, y después vas a tener 5 días libres. Y los trabajadores muchas veces están contentos con eso, porque esos 5 días libres, y seamos francos, en América Latina, donde los salarios a veces no son muy elevados, los trabajadores dicen, qué bueno, porque esos 5 días libres yo puedo trabajar haciendo rápido, haciendo, repartiendo algo o haciendo otra labor. Entonces sí, hay pero se crea una situación que desde el punto de vista del error humano, de riesgo de accidente, incluso desde el punto de vista para la salud del trabajador, no es la adecuada. A lo mejor eso es conveniente personalmente para un interés personal, pero no es la adecuada desde el punto de vista de lo que está establecido. Y a veces los supervisores, los que tienen que diseñar estos turnos, estas rotaciones de turnos, no tienen las herramientas adecuadas, no tienen los conocimientos adecuados, no se han formado, no conocen. Entonces, siempre es importante, yo diría, no atribuir nunca una intencionalidad maléfica o malvada, cuando realmente lo que puede haber simplemente es un desconocimiento de las personas. Yo diría que en la mayoría de los casos lo que yo veo es mucho, mucho desconocimiento. Y por eso es que nosotros enseñamos este curso, o yo enseño este curso en la universidad, en la academia, pero también lo enseño a través de Error Humano Soluciones Integrales, EHSI, que es una compañía que yo creé, que fundé, que tiene sede en Canadá, en Montreal, y que ofrece certificaciones internacionales con el aval de la Asociación Española de Economía en estos temas, en temas de factores humanos y organizacionales, en temas de enfoque de sistema para hacer análisis de incidentes y accidentes, en temas de gestión de fatiga y horarios de trabajo por turno, en temas de error humano, porque yo lo que he encontrado en mi experiencia acá en América Latina es que hay desconocimiento de estas temáticas y que es importante ofrecer eh, cursos, certificaciones, capacitaciones para que se entiendan, y herramientas. Esa palabra nunca debe faltar. No es conocimiento teórico, son herramientas. Entonces, en mis cursos, yo enseño herramientas y se las doy en Excel, que les permite a los supervisores, a los que gestionan los horarios de trabajo por turno y las rotaciones, hacer una evaluación y calcular el índice de fatiga de los turnos. Entonces uno entra ahí los datos del trabajo, de las demandas físicas, cognitivas, de los tiempos de descanso y los turnos diarios, cómo se van a ir rotando, y con eso obtenemos un índice de fatiga. Y ese índice de fatiga lo podemos usar para comparar determinados escenarios. Déjame ver esta rotación que voy a hacer de 12 horas, 3 días Mm, de día, 3 días de noche, 2 de Mejor descanso, o esta decisión. otra, claro, para tomar una mejor decisión. El mayor valor que tiene este Basado índice en de datos, fatiga, no basado en lo que yo creo, en lo que yo pienso, sino basado en datos. basado en datos, basado en estudios. Este índice que yo ofrezco fue desarrollado en Inglaterra por el Health and Safety Executive, que es la institución que regula, el ente regulador de seguridad en el trabajo en Inglaterra. Y ellos desarrollaron este índice, incluso es el índice de fatiga, es usado en las normas en Inglaterra para el trabajo por turno en el sector del transporte ferroviario, que es muy exigente porque hay muchos accidentes en el transporte ferroviario, o ha habido históricamente. Entonces, en esas normas se trabaja. Quiere decir que estamos trabajando, yo les ofrezco a los colegas, a los profesionales, a los supervisores,
en América Latina herramientas e indicadores del primer mundo, realmente. O sea, estamos Qué hablando genial. de excelencia. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales, Daniel? Bueno, a mí me pueden seguir directamente en redes sociales. Error Humano Soluciones Integrales, EHSI, también tiene páginas en LinkedIn, en Instagram, en Facebook. Estamos moviendo mucha información. También tenemos aliados estratégicos. De hecho, uno de nuestros aliados es Ludoprevención, que queremos también a través de lo que ustedes hacen, que me parece genial, y a través de la red de empresas que trabajan con ustedes, poder ofrecer. Yo pienso que la colaboración es algo fundamental. Entonces, a través de nuestros aliados como Ludoprevención también nos pueden encontrar y tener acceso a nuestros catálogos de servicios, de formaciones. También invitarlos a seguir la red de intercambio en economía y seguridad en el trabajo que fundamos varias personas acá en Colombia, que hacemos actividades donde intercambiamos un intercambio profesional, traemos conferencistas y a partir de ahí hacemos actividades y compartimos mucha información en LinkedIn también, en Facebook y en nuestras cuentas de Instagram, porque se mueve mucho ahora más que las páginas web que antiguamente eran extremadamente importantes, cada vez más se mueve mucho por las redes sociales. Entonces, los invito a seguirme a mí en mi perfil, que yo comparto en la medida de lo posible información que puede ser útil, a seguir a Error Humano Soluciones Integrales, HSI, a la red de intercambio en economía y seguridad sobre el trabajo, RISST y SST, y bueno, a Lugo Prevención también, que es un aliado fundamental nuestro. Muy bien, gracias, Daniel. Aquí en los comentarios del canal de YouTube y también en el link de Spotify vamos a dejarle los links tanto de Daniel como persona y su red de intercambio y su empresa de error humano, soluciones integrales también para que estén al día allí con toda la información que está compartiendo y se enteren también de los próximos eventos que vamos a realizar en conjunto. Entonces, gracias a ustedes por seguirnos y gracias a ti, Daniel, por tu tiempo y compartir con nosotros estas vislumbres sobre cómo ir más allá de simplemente capacitar al trabajador e ir más bien buscar un paso más atrás y hacer mejores controles organizativos, ir a la persona que le está colocando en el turno, que tenga herramientas con datos eh, que sean trazables, medibles, comparables para tomar mejores decisiones. Entonces, muchas gracias, Daniel. Exacto. Muchas gracias a ti. Tenga un excelente día. Un gusto.